Muy bien, de vuelta a nosotros para hacer puntos de vista 19:07 y ya le damos la bienvenida a la licenciada Norma Espínola que está con nosotros hoy en piso acá. ¿Qué tal, licenciada? ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Un gusto siempre estar acá. Gracias, licenciada. Vamos a hablar un poco de ambiente juvenil, un poco de violencia también en la escuela, en los colegios. ¿Hablemos? Perfecto, muchas gracias. Y también Ángel Brito, que estuvo con nosotros, es estudiante, participa en varias actividades gremiales. Así que muchas gracias por estar con nosotros también. Muchísimas gracias a ustedes y un placer. Bueno, la escuela o el ambiente juvenil nos escapa mucho de la sociedad en general, ¿verdad? Podemos decir. ¿Cómo se está viendo en el colegio este tema? Hemos tenido casos de amenaza, hemos tenido casos de violencia, casos de pelea. Es un tema que se debate, digamos, entre pares, entre los estudiantes. Sí, la violencia ha estado siempre presente, la violencia escolar siempre ha estado presente dentro de las escuelas. Es uno de los casos que más se denuncia hoy en el Ministerio de Educación. Sin embargo, en estas últimas semanas ha saltado casos muy alarmantes. ¿Cuál fue el más preocupante para vos de los últimos años que estamos hablando? Bueno, es del Colegio Herrera, en donde se estuvo amenazando con tiroteo o un ataque directo a la directora, y hoy nos enteramos que la estudiante fue imputada. Exactamente, una amenaza, ¿verdad?, de que iba a un tiroteo. ¿Cómo se puede analizar esto más allá del punto de vista no solamente policial o fiscal, digamos, ¿verdad? Que me parece que puede ser importante, pero hay algo más detrás de eso, licenciada. Obviamente es un problema social que hace rato estamos teniendo. Alguna vez lo dije, esos modelos del primer mundo van a llegar acá. Hace unos años dije, a lo mejor dentro de 10 años, y estamos llegando a esos 10 años más o menos que he dicho. Ojalá no se ponga de moda lo de los tiroteos, pero tenemos que empezar a prever ya esas cosas, porque eso se está viniendo. Y realmente es un problema social, tenemos que chequear. Las escuelas no son islas, alguna vez te lo dije, simplemente es el reflejo de la sociedad de afuera, ¿verdad? Entonces, la sociedad está violenta y los colegios son parte de la sociedad. El tema de encararlo, esto se hace en forma grupal, hay que hablarlo individual. Y como una situación de violencia que se da, por ejemplo, en un colegio como en este caso, ¿verdad? No siempre es un solo chico, ¿verdad? ¿Cómo se encara esto? ¿Se hace en grupo? ¿Se hace por persona? ¿Cómo hay que mirar estos problemas? Y realmente la mirada es multifacética. Si vamos a trabajar desde los colegios, se trabaja en forma grupal. Pero también hay que trabajar desde las familias, porque la familia es el caldo de cultivo de todo lo que los chicos van a exponer en los colegios. Uno da lo que recibe. Y esos chicos que dan violencia están recibiendo violencia, no hay de otra. Están recibiendo violencia y la violencia está instalada en las familias. Entonces hay que trabajar en las familias y también a nivel grupal en los colegios. Claro, si en la familia ya hay problemas, ¿se puede de otra manera controlar en la escuela o ya es muy difícil así? Y ya vienen los chicos con lo de la escuela ya es el síntoma, no es el problema. Es el síntoma del problema que está en la familia. Entonces hay que atacar a través de todas las áreas, ya sea a nivel social, a nivel barrial, a nivel empresarial también. Las personas con los padres y madres de familia también podrían hacérselo. A nivel de las iglesias, cada uno con su religión también tendrían que trabajar con las familias. Todo vale, todo vale. ¿Y ustedes ustedes llegan a hablar de estos temas con los docentes? ¿Se habla en los colegios de esto? ¿Todavía no hay charlas muy frecuentes, digamos, que tengan que ver con esto? Bueno, realmente el tema de violencia escolar en las instituciones se aborda de una manera institucional. En teoría, cada institución tendría que tener un plantel de profesionales de la salud mental o docentes o profesionales capacitados para abordar estos tipos de temas. Al menos en las instituciones grandes se cuenta con estos profesionales donde abordamos en manera grupal, como dice la psicóloga, porque somos un colegio y bueno, somos varios estudiantes. Estos casos se toman en grupo. Como acciones se toman en charlas con los estudiantes. Si la institución educativa cuenta con psicólogos, se hace una entrevista individual o grupal si es un problema ya como... Pero hay espacio, digamos, curso planificado como para que se charle de esto, tipo
no sé, pequeñas reuniones del grupo? ¿Hay espacios previstos? Bueno, ahí lo veo difícil, porque en una escuela o un colegio no estamos, al menos en el sector público, no estamos preparados para estos tipos de casos, ¿verdad? Y poco o nada también se recibe apoyo del MEC, ya que los rubros en psicólogos son muy precarios y hay faltantes. ¿Faltan psicólogos en los colegios? Faltan psicólogos. Te comento que en San Lorenzo, en los rubros de psicólogos, faltan más de 30 psicólogos solamente en San Lorenzo, y entonces, en promedio, 3 o 4 de cada 10 instituciones solamente en San Lorenzo faltan psicólogos. Y hay que comentar que en San Lorenzo contamos con las instituciones más grandes, que es Colegio Nacional de San Lorenzo, el CRESA Turio Ríos y el Colegio España, que albergan un aproximado de entre 1.000 a 2.500 alumnos. Y te comento que solo en Saturio Ríos, ahora, que somos máximo 2.500 alumnos, no contamos oficialmente con rubros para psicólogos. Sí hay docentes que son psicólogos, pero un docente para 2.000 alumnos es totalmente Imposible. no tiene lógica. ¿Y cómo se hace, licenciado? Porque no, claro, tampoco no pueden haber, no sé, 500, no sé cada cuánto se calcula que tendría que haber en un colegio, por ejemplo, porque no son psicólogos clínicos, ¿verdad? Los que están en una escuela o en un colegio. Tienen que ser psicólogos preparados, Para especializados. Normalmente son psicólogos educacionales que derivan a psicólogos externos ante situaciones de problema, ¿verdad? Pero deberían de hacer por lo menos una vez a la semana como mínimo charlas de orientación. Creo que hay una materia que se llama orientación y bajo esa orientación... Claro, ese es el espacio que estaba preguntando debería un poco, ser el ¿verdad? espacio donde se pueden expresar los chicos, sobre todo las dificultades que están teniendo. ¿Y cómo se encara esto? Porque si un psicólogo ve un problema que hay, no se puede hacer trabajo individual en números tan grandes como este, por ejemplo, ¿verdad? No se puede hacer, pero normalmente se le llama a los padres y ahí a veces se rompe el círculo, porque justamente el chico está teniendo problemas porque no hay una familia bien constituida, y entonces asisten a veces, no asisten, o no hay quien asista, o no le hacen caso a los llamados del colegio, y es ahí donde empiezan a notarse las dificultades. Así es. Sí. Sí, ¿qué ibas a decir, perdón? Justamente apoyando a la psicóloga, hoy en los colegios públicos vemos casos de violencia no solo escolar, sino casos de abuso sexual, casos de consumo de drogas y de bebidas alcohólicas, que son realmente datos alarmantes que hoy el Estado tendría que poner en carta sobre el asunto. Sin embargo, adicciones, digamos. Exactamente. Sin embargo, ¿qué hacemos hoy en una institución pública cuando hay un caso así? Llamamos a los padres, si es un caso grave, se va a Codeni y se queda ahí. Sí. No damos abasto, no tenemos profesionales en los colegios preparados, no existen los espacios. Y quiero tocar un punto específico sobre lo que dijo la psicóloga. Tenemos materias de orientación vocacional, pero ¿quiénes son los docentes hoy de esas materias? ¿Es un profesor de matemáticas? ¿Es un profesor de física? No está ¿Es un preparado. profesor de historia? Los docentes no están capacitados y no están preparados para abordar estos tipos de casos. ¿Y solamente se hace orientación vocacional o se hablan de estos otros temas, digamos? Tema de adicciones, por ejemplo. Poco o nada, es nada más para cumplir la malla curricular. Pero quiero hacer ese enfoque sobre los docentes tampoco están preparados. Y no le culpo a los docentes. Nada, hay que aclarar. Te entiendo eso. bien. No le culpo a ustedes los docentes, porque los docentes también están colapsados. Hoy el docente va y encuentra en una sala a 40, 50 alumnos. Pero bueno, yendo al punto, el docente hoy no está preparado para atender estas situaciones. Y tiene un montón de trámites administrativos también los docentes, ¿verdad? Mucho papeleo, llenar planilla, y se quejan de eso. Muchas veces el nivel de estrés impide la conexión con los alumnos, porque muchas veces un buen docente que tiene realmente vocación y se sabe conectar de tú a tú con el chico, la chica, puede salvar vidas. Sí. Porque si bien no va a hacer un trabajo a nivel grupal, con ese chico que ve que está teniendo un gran problema,
esa conexión que puede hacer esa persona, ese docente, puede hacer la diferencia. ¿Y a los docentes quién les ayuda? El chapulín colorado. Claro, pues es otro tema también, ¿verdad? El apoyo psicológico a veces que necesita un docente para manejar ciertas situaciones también, porque no siempre está, la preparación llega a ese punto, ¿verdad? Así es. ¿Quién nos ayuda? Realmente es todo un tema. Es todo un tema. Hay mucho que invertir, Marini, en el área de educación. Se puede hacer muchísimo. Hay muchos colegas muy preparados, pero no se dedican. Exacto. Faltan proyectos a nivel político para hacer funcionar a nivel escolar. Se puede hacer volar un colegio con buenos docentes, buenos profesionales preparados y buena, digamos, que se le apoye de manera económica a ese colegio, ¿verdad? Se puede hacer tantas cosas con buena voluntad. Hay entonces, digamos, hay problemas que se pueden reconocer, digamos, ¿verdad? De violencia en particular entre alumnos, también hacia afuera, a veces hacia la institución, pero estamos viendo que uno de los puntos que falta es eso, ¿verdad? Espacios para diálogo y también apoyo profesional, podríamos decir. Sí, así es. Así mismo. Así es. Se puede mover esto a nivel político, realmente. Claro. Para que realmente en nuestro país haya proyectos que valgan la pena y sean factibles de ser cumplidos en los colegios. Sí. ¿Cuál es el reclamo entonces puntualmente si tendríamos que hablar con las autoridades con respecto a este tema de violencia? Como para encarar un poco soluciones, ¿verdad? Aparte de charlar estos temas. Bueno, y desde el punto de vista del estudiante, la preparación dentro de las instituciones educativas para afrontar estos casos, pero por sobre todo también la prevención. Necesitamos psicólogos hoy en día en nuestras escuelas y colegios. Y también el apoyo familiar es súper importante, porque la familia hoy ya no está presente en la vida del estudiante, de su hijo mismo. Y eso lleva a que el estudiante ande por ahí y, pase estas cosas. Pero por sobre todo la preparación de manera institucional, la familia y la inversión en salud mental. Hay en el tema de adicciones también, que es un tema que se advirtió mucho ya, ¿verdad? Hay muchísima adicción ahí últimamente. Ya no hay una edad. El que es raro es el que no consume. Ese es el raro. El común de los chicos son los consumidores. Entonces hay que fortalecerle a esos chicos aún sanos. Ese es mucho el tema de prevención. Fortalecer lo que aún todavía no enfermó. Uh-huh. Y a partir de ahí empezar a enfocar lo que sí necesitan ayuda también. Y como cuando hay un caso en concreto, se puede reconocer un caso, por ejemplo, de adicción. No sé si en los colegios así de claro es, ¿verdad? Se sabe si es público, digamos, de los chicos quiénes son los que consumen, o esto se mantiene un poco secreto. ¿Son secretos a voces? Entre los chicos sabemos quién es el que consume e incluso muchas veces quién es el que da, quién es el que trae, ¿verdad? Y es un secreto a voces, porque las instituciones no estamos preparadas para estos tipos de casos. Se quedan en el libro de actas y nada más. Muchas veces los propios padres son conscientes a veces del consumo en la casa, ¿verdad? ¿Hay señales de alerta para padres? Y a veces ni siquiera son conscientes. A veces los padres son con los consumidores y los chicos traen Me ha tocado casos que el chico le robaba la droga al padre y él traía un consumo en la casa. Exacto, y él llevaba al colegio. Entonces, caramba, hay mucho por hacer ahí, ¿verdad? Así es. ¿Y con los padres cómo se encara este tema? ¿Qué hay que decirle como señal de alerta, por ejemplo? Porque a veces los manuales no ayudan mucho, digamos, ¿verdad?, a reconocer los problemas. Y con los padres hay que ser claros, hay que trabajar sobre la realidad de la situación y que se pongan las pilas. Porque tiene que haber respuesta, tiene que haber respuesta en la conducta de los niños, de los chicos. Tiene que hacerse notar eso, de que se está haciendo algo realmente por esos chicos que el colegio está pidiendo ayuda, ¿verdad? Tiene que haber un cambio de conducta. Cuando hablamos de este último hecho, por ejemplo, de violencia, de una llamada de amenaza,
esto se conversó, lo conversaban entre ustedes, porque puede ser no más que una broma también, ¿verdad? En este caso se tomó muy en serio en términos de la justicia, pero se habló, por ejemplo, en los colegios de este tema. Y como te digo, prácticamente poco y nada, porque no hay quien nos hable de esto, no hay un psicólogo preparado o siquiera un psicólogo que venga a hablarnos de la importancia de hablar sobre la violencia y de prevenir esto. No se habla. Vos decís, licenciada, que hay que tener muy en cuenta estos casos que pueden terminar en cosas más serias, ¿verdad? Por supuesto. Y si no hay docentes preparados, sería una muy buena idea que ustedes los jóvenes se preparen. ¿Saben por qué? Porque ustedes son los que más le van a llegar al compañero. Así es. El que le escucha o sea, el que está con problemas dentro del grado, del curso, no le va a escuchar al docente, porque de hecho ya está teniendo conflicto con la autoridad. Y al que le va a escuchar es a su par. Entonces deberíamos de trabajar con los chicos sanos, líderes, recuperar los líderes sanos, prepararlos y que ellos lleguen a sus compañeros. Eso sería una buena estrategia. Claro, y este tema, por ejemplo, habrá que trabajarlo de manera individual, ¿verdad? Nos falta que no alcanza con la sanción, digamos, judicial. No, eso no. Es que más que buscar una sanción o un castigo para esto, hay que buscar la prevención justamente. Prevención. ¿Y cómo llegamos a esa prevención? Hoy no tenemos rubros. Hoy los hospitales están saturados. Un psicólogo trabaja más de 12 horas, en el sector público trabaja más de 12 horas y tiene que atender a un paciente rápido, de manera express, 30 minutos, 40 minutos y más de 5, 10 pacientes incluso. En el hospital pediátrico Acostañú reciben más de 50 pacientes para consultas psicológicas, para atender estos tipos de casos. Entonces, el sistema de salud público en cuanto a salud mental está realmente saturado. Y hablamos también mucho de la prevención, pero hoy nosotros queremos acceder a una consulta con un psicólogo. Tenemos que esperar un mes, 2 meses incluso. Entonces, ¿qué hace también la salud pública para prevenir esto? Hoy los psicólogos están saturados de pacientes y muchas veces esa larga espera también es lo que conduce al final en estos tipos de casos. Y les quiero mostrar algo. Sí. Les quiero mostrar algo, un ejemplo. Y me dicen cuál es mi cámara. A ver. ¿Este o ese? Ese, bueno. Ahí. Este es solo un ejemplo de cuando un ciudadano normal, un estudiante normal, quiere acceder a un psicólogo. Esto fue hace una semana atrás. Pueden ver, se ve bien en la cámara. ¿Eso de dónde es? Del Hospital General de San Lorenzo. Vos te vas a pedir un turno con un Sí. psicólogo. Martes 3 de junio. 3 de junio. Un ejemplo. Ojo, no estoy atacando al personal No, del se hospital. entiende, se entiende. Ahí, una vez más. Martes 3 de junio. Hoy estamos. ¿Y si estás en crisis? ¿Y si estoy en crisis? Claro. Ahí está también, doctora. Supongamos que hoy ya es martes 3 de junio. Me voy al hospital en admisión, genial. Vienen 5 pacientes para contención. Tengo que esperar más de 5 horas en un hospital para que me atiendan. Esa es la realidad hoy. Esa es hoy la realidad cuando hoy queremos tratar de prevenir algo. Claro, el sistema de salud pública tiene este colapsado. problema ahora. Claro, para temas clínicos, de hecho, tiene problemas de atención. También para cuestiones psicológicas. Pasa lo mismo en IPS. La lista de psicólogos de IPS es larga. Son muchos los profesionales que están, pero tampoco dan abasto. Así. A lo mejor Y no todos tienen IPS también, ¿verdad? y no todos tienen IPS. Y cuando no tenemos IPS, ¿qué? Salud pública te vas o tenés que ponerte plata de tu bolsillo. Ahí está. ¿Y cuánto hoy cuesta un profesional en el sector privado? 120.000 por 40 minutos. Por lo bajo. Por lo bajo. Por lo bajo. Y aparte no es como de repente te vas al traumatólogo Y un este es ratito, solo ¿verdad? un ejemplo de cómo estamos de mal en la salud mental hoy en nuestro país. En el presupuesto general de la nación, solo el 2% del presupuesto general de la nación es invertida a la salud mental pública. Y en cuanto a educación, del presupuesto, del PIB, presupuesto interno bruto
es del 3, y tanto por ciento. ¿Es bajo? Sí. Pero vamos a comparar también con el presupuesto destinado de educación de El Salvador. Ronda por el 3, 4% también del PIB. Sin embargo, ahí tienen psicólogos, ahí no falta docentes, ahí tienen profesionales preparados. Entonces acá lo que nos indica es que hay falta de voluntad política. Esa es la respuesta a todos los casos que hoy vemos, de suicidios, de homicidios. Recordemos el caso del año pasado en donde un estudiante asesinó a una directora. Sí. Terrible caso. Grave. Lo hemos charlado. ¿Sí? Entonces, voluntad política es lo que hace falta. Vamos a hablar más de esto, más de educación, por supuesto, más de violencia, lamentablemente también en las escuelas y los colegios. Pero ahora hacemos una breve pausa y ya volvemos. Bien, seguimos en Puntos de Vista, jornada de miércoles santo ya. ¿Listos para disfrutar la Semana Santa también, licenciada? Sí. Ángel, ya. ¿estamos listos? Ya entramos. Pensamos en eso. Prestos ya. Licenciada, ¿qué se le puede decir a los padres? Porque a veces la falta de recursos, como estábamos hablando recientemente, puede ser un obstáculo, ¿verdad?, para tener una consulta clínica, ¿verdad? Pero hay que buscarla. Hay que buscar, pero mientras podemos hacer salud mental en las casas. ¿Se puede? Se puede, claro que sí. Es conexión con los hijos, conexión con, si hay pareja, conexión con él, ella. Expresión de lo que se puede y de lo que no se puede a nivel familiar. Que quede claro para los hijos, esto está permitido, esto no está permitido. Que quede claro. Una casa con reglas, digamos. Una casa con reglas. Entonces los chicos crecen con sentido de límite y saben que si alguien le invita a drogas, saben que tienen que decir que no, porque si no sus padres le matan. O sea, esa regla interna ya de los chicos dentro, ellos tienen que saber regularse y tienen que saber defender de sus mismos pares, aunque sean presionados o invitados a cosas que no están de acuerdo, la coherencia. Se activaron muchos, o se crearon incluso, ¿verdad?, protocolos. Creo que los últimos hechos de violencia se han activado protocolos. En algún aspecto se puede decir que funcionan, ¿verdad? No sé, el tema del acoso escolar, del bullying, por ejemplo, un tema que hasta con ley hemos intentado frenar. Sabemos que eso va a ser muy difícil que ocurra porque hay mucha violencia en la sociedad. Pero en algún sentido, ¿cómo crees que están las cosas a nivel colegio en ese tema en específico? Y vuelvo a repetir, la falta de preparación de los docentes para esos tipos de casos. Y existen protocolos para cada caso. Para acoso sexual, para acoso escolar, abuso y demás. Existe protocolo para absolutamente todo. Pero la capacidad de respuesta y la calidad de respuesta ante estos tipos de casos es lo que tenemos que hacer hincapié. Bueno, muy bien. Nosotros le agradecemos mucho que hayan venido un día especial, ¿verdad? Porque ya hay como ambiente de feriado. Así que descansen esta Semana Santa. Seguiremos hablando, creo que es muy importante ponerle punto a este tema, charlar sobre estos temas, que no quede solamente en la anécdota, una amenaza del colegio, una pelea entre alumnos, sino que podamos charlar sobre esto y que después la charla se haga en las casas también, ¿verdad? Esa es la cuestión que estamos planteando acá. Si me permiten, a mí me gustaría dejar un mensaje, pero por sobre todo a las familias. Sí. Porque hoy cómo está el chico también depende mucho cómo está la familia, cómo está en su círculo más cercano, que es la familia. Mamá, papá, abuelo, tío, yo sé que laburás más de 8 horas al día. Yo sé que salís a las 5 de la mañana y regresás a casa a las 8 de la noche. Sé que te esforzás para llevar el pan de cada día. Tu hijo, tu hija, sobrino va al colegio, después se va a trabajar o va al colegio, va a casa y vos seguís laburando y llegas a casa cansado, sin ganas de nada. Pero te pido, séntate 5 minutos con tu hijo, con tu hija. Escuchale qué tal le fue en el día, qué le gusta, qué no le gusta, qué le pasó hoy, qué le pasó ayer, qué le pasó la semana pasada. 5 minutos no te va a costar absolutamente nada. Yo sé que estás cansado, cansada, pero 5 minutos para tu hijo o tu hija no le va a hacer mal a absolutamente nadie. Y esa es la mejor manera de prevenir. Porque sabemos que de los hospitales
del Ministerio de Salud no vamos a esperar absolutamente nada. Nuestros colegios no están preparados para absolutamente nada. Y entonces, nosotros como hijos, nuestra ayuda más cercana sos vos. Pero casi no estás en casa y esos 5 minutos incluso podría salvarle la vida a tu hijo. Podría prevenir que el día de mañana busque refugio en el alcohol o en las drogas. Hace que el refugio seas vos. No hagas que el refugio para tu hijo sea el alcohol o las drogas. Por favor. Gracias, Ángel, muy amable. Licenciada, gracias por venir y estamos haciendo siempre para la charla, muy amable. Gracias por invitarme y me encantan estos espacios porque son momentos de hacer educación mental, ¿verdad? Entonces, a las órdenes siempre. Necesitamos salud mental para todos, ¿verdad? Y rescatemos a nuestros hijos de sus habitaciones, rescatemos a nuestros hijos de sus celulares. Un abrazo al día es la receta. Más charla también, ¿verdad? Más charlas, más espacios con ellos. Gracias por 19:45 minutos este miércoles santo. Saludos a la gente que está ya planeando seguramente alguna jornada de descanso, de viaje también, que sea con calma. Recordemos que algunos puestos de peaje están liberados los pagos, los peajes del MOPC, en esta medida que va a durar el día de hoy también para el domingo. Y nosotros mientras, por supuesto, charlando un poco de los temas de actualidad y lo que se viene. Y hablando de lo que se viene, este próximo lunes, que es 21, va a haber una audiencia pública donde se va a debatir a nivel prelegislativo, podríamos decir, pero como Asamblea Nacional, como una república, se va a hablar en el Congreso de un nuevo proyecto de ley vinculado al cannabis, a la regularización o podríamos decir regulación mejor del cannabis. Estamos ya en comunicación con el abogado Juan Carlos Cabezudo, que está en línea ya para hablar con nosotros de este tema de Granja Madre. Hola Juanqui, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches. Hola Diego, buenas tardes, muchas gracias por la comunicación, saludos a la audiencia. Bueno, a ver un poco la audiencia que se viene, ¿cuál es el proyecto de ley? Porque sabemos que hay varios proyectos de ley que se están debatiendo, estudiando y charlando. ¿El del lunes cuál es, Juanqui? Bueno, en realidad nosotros tenemos un proyecto ya presentado en el año 2022 con acompañamiento de consultores del Uruguay en el sentido de mejorar todas las condiciones que ya se avanzaron en la región, no solo en Uruguay, sino también en Argentina, copiar el modelo americano, el modelo colombiano. Todos tienen algo que nos puede enseñar para bien y para mal, para hacer que este país tenga una normativa de avanzada que nos haga competitivos para una industria. Este proyecto, Diego, es un proyecto industrial en el sentido económico de la propuesta, pero primero que nada respetando y exigiendo el derecho de usuarios a tener sus propias plantas sin necesidad de ser perseguidos, tampoco sin necesidad de comercializar. Es importante preservar ese derecho al autocultivo, que es una lucha histórica de las pioneras de nuestro trabajo, que son las mamacultivas, y también después, a partir de ahí, de ese derecho de sacar a los presos que están por plantas, como se ha hecho en Estados Unidos, que fue el país que hoy lidera, es el país que hoy lidera esta revolución a nivel global. Fueron los que en su momento lo reprimieron y son los que se benefician más de esta planta. Y a partir de ahí sí fijar las reglas claras, competitivas, transparentes, para que Paraguay se convierta en una referencia a nivel internacional en la inminente economía del cannabis que se viene en todas partes. Más allá del aspecto, digamos, medicinal o recreativo, del uso tradicional del cannabis, ¿de qué hablamos cuando hablamos del cannabis en la industria, Juan Carlos? Porque creo que los números son muy interesantes y muy atractivos también. Bueno, en términos prioritarios, para nosotros la industria en la que tenemos que enfocarnos inmediatamente es en la industria del cannabis medicinal, no solo como una economía, sino como una cuestión de salud pública urgente, en el sentido de que es una sustancia, es una planta cuyas sustancias que se llaman cannabinoides tienen la capacidad de mejorar paliativamente, cuanto menos, a más de 40 enfermedades ya demostradas por muchos estudios. Esa no es una industria menor, Diego, si es que la llevamos a la escala de la agricultura familiar. Si la dejamos como hasta el día de hoy se maneja entre laboratorios, que son los únicos que tienen las licencias de producción, va a seguir siendo insuficiente
como economía, insuficiente como herramienta de salud pública. La siguiente es el cáñamo industrial. El cáñamo tiene muchos usos. Del cáñamo se hace ropa, se hace textiles, se hacen casas, se hace papel, se hacen sogas. Fue una materia prima hasta entrado el siglo XX y luego por cuestiones económicas y políticas fue postergado. Creemos que la agricultura familiar campesina también tiene que ser la primera beneficiaria en el sentido de industrializar la materia prima, no como la mayoría de los cultivos que hoy se conocen de la agricultura del pequeño productor, que son materia prima de exportación como el sésamo, la chía y otros que no le dejan ningún valor agregado a la comunidad, no generan impuestos, mano de obra, tecnología. Y la tercera de las industrias que promovemos, quizá definitivamente la más importante en términos de recaudación impositiva sobre todo, es el uso adulto, el uso personal, el uso no medicinal, porque creemos de que, primero que nada, somos el tercer mayor productor del mundo. Tenemos un mercado abierto de varias miles de toneladas hacia el Brasil, que si paulatinamente y en un modelo serio, responsable, competitivo, trazable, seguro, podemos ir reemplazando esas 10.000 a 15.000 toneladas de macoña fea, prensada, que paga narcopolítica, que sostiene este sistema represivo. Probablemente con el 1, el 2 o el 3% que podamos lograrlo en los próximos años, vamos a tener economías distributivas muy más importantes que las economías que hoy conocemos de la soja y el ganado, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, repito, la idea del proyecto del lunes es sentar las bases para proponernos como país, sacarle provecho a esta gran oportunidad histórica, así como otros países lo están haciendo. Para nosotros no es igual que en otros lados, somos un país productor, tenemos que encontrar nuestra propia receta y sobre todo priorizar en este enfoque a la agricultura campesina y a la salud de nuestros enfermos. Se arranca por el lado industrial por ser el menos discutible, digamos, Juan Carlos. De hecho, nuestro proyecto arranca por el uso personal, Diego, porque no creemos que sea posible, ni queremos que sea posible una industria del cannabis mientras haya gente presa por tener plantas, porque te encuentran con 5 gramos. Esta es una cuestión aparte de economía procesal, en el sentido que es totalmente absurdo que se sigan estos procedimientos, como el año pasado sé que le dieron cobertura plena a la cuestión de la señora Marianne, la suiza que la agarraron con 2 plantas. Lo más ridículo de toda esa escena es el gran despliegue de funcionarios públicos, de procesos, de defensor público, de fiscal, de jueces, para un caso que es absolutamente insignificante y que sin resolver eso primero, Diego, no hay industria que tenga sentido. Primero que nada porque sería injusto y segundo porque realmente el modelo competitivo del cannabis tiene que encontrar una sociedad abierta al cannabis, que entienda que nos han mentido durante más de 60 años. Creemos hasta hoy como sociedad que el cannabis es una droga peligrosa, cuando que las drogas peligrosas, según nuestras propias autoridades como el Centro de Adicciones, todos sabemos que el alcohol, todos sabemos que el tabaco, que mató el año pasado 8 millones de personas a nivel mundial, todos son mucho más peligrosos. El vapeador está en el orden previo a la marihuana y son todas sustancias que matan, cuando que la marihuana en la historia no se conoce un solo caso de una persona que haya muerto por sobredosis de marihuana, que es una de las grandes reivindicaciones históricas que queremos hacer, y con eso abrir las puertas a que la gente que quiera invertir en esto no se sienta criminalizada, no se sienta arriesgada, y que sino al contrario podamos ver como sociedad que esta es una planta a la que tenemos que darle la oportunidad de que nos saque de una necesidad que tenemos de generar industria, mano de obra, oportunidades sobre todo para nuestra clase campesina. Es difícil a lo mejor decirlo, pero ¿se tiene una idea de cómo realmente se ve hoy el cannabis en Paraguay en términos culturales? Depende mucho de los grupos probablemente, de la edad de las personas también. Sabemos que si hablamos con por decirlo, ¿verdad? Con la madre de mamá cultiva van a hablar de que es una medicina milagrosa. Si hablamos en otro grupo a lo mejor todavía se habla como una droga peligrosa. ¿Se puede tener una idea de qué mirada realmente hay en Paraguay sobre esto? No sé si hay algún tipo de estudio en este sentido, Juan Carlos. Bueno, una de las cosas que más cuestionamos es que en Paraguay hay dos reglas muy claras que promueven ya el cannabis. La primera es la Ley 6007, que es la base de nuestro trabajo, que exige al Estado garantizar el acceso gratuito a aceite y derivados a toda persona que lo necesita. Esa es una ley
única en el mundo, que justamente son las mamacultivas las que la lograron, y que hasta el día de hoy eso se transformó en un derecho económico de un grupo oligopólico que son los laboratorios privados, y no avanzó absolutamente nada en cuanto al acceso del enfermo. Creo yo, Diego, de que en nuestro país cualquier estudio no se hizo, ninguna investigación científica, ni siquiera promoción de esta ley se hizo. Pero el aceite, yo creo que todo nuestro país, por razones hasta antropológicas, somos un país yuyero, estamos muy cerca de las plantas, todos, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, todos venían ya del campo, estamos muy acostumbrados a la medicina natural. Y segundo, somos un país web. Entonces, la gente que busca aliviar su dolor o que busca aliviar su enfermedad, siempre va a buscar la alternativa más natural y la alternativa más económica. Y no hay nada más útil, nada más eficiente en costo y beneficio que usar aceites de cannabis. Y eso es algo que yo creo que ha abierto muchísimo el prejuicio, el tabú inicial, porque no tiene ningún sentido pensar que si el aceite es tan bueno, la flor de la cual vino ese aceite puede hacer veneno. Entonces no tiene ninguna lógica el prejuicio anterior. Y creo que si alguien hiciera ese estudio, y cuando nosotros hablamos de estos eventos en la plaza que hacemos, o cuando tenemos un club con más de 6.000 usuarios, la mitad de ellos terapéuticos, que nos llaman porque o quieren probar o porque ya no tienen forma de volver a los químicos habituales. Entonces creemos de que definitivamente la sociedad está lista para una oportunidad a esta planta. Como te digo, no es mucho lo que vamos a perder. Fíjense que hoy somos el mayor exportador de Sudamérica. Se calculan unas 20.000 hectáreas a nivel nacional que están sembradas sobre todo en el norte. Y nosotros no estamos generando nada de eso. Estamos trayendo un modelo represivo que genera a su vez más marginación de la clase campesina, cuando que esto debería ser una oportunidad extraordinaria, no solo para ellos de generar una alternativa viable a los cultivos ilegales, sino también para un gran programa que cumpla con esa ley, que el campesino paraguayo pueda regalarle, si es necesario, todo el remedio que necesita nuestro pueblo, y a partir de ahí, ¿por qué no hablar de exportación, hablar de industrias? Y eso yo creo que va a terminar de cambiar cualquier percepción negativa. Acá nosotros, Diego, proponemos un gran negocio, no estamos proponiendo que se nos deje fumar porro en la calle, no, en absoluto. Queremos que se genere una economía en nuestro país, creemos que es imprescindible, creemos que no hay nadie que nos esté presentando a nivel generacional una alternativa económica a largo plazo para el Paraguay, y esto está pasando en el mundo, y sería muy tonto de nuestra parte, siendo los productores más grandes de Sudamérica, que no la veamos pasar como una oportunidad de formalizar una economía existente. Estamos atendiendo lo del lunes entonces. Gracias, Juan, y un abrazo. Gracias, Diego, un abrazo y feliz Semana Santa. Igualmente, Juan Carlos Cabezudo hablando con nosotros. Tenemos que hacer una pausa breve y ya volvemos. Muy bien, cerramos nosotros nuestro programa prácticamente ya ahora. En instantes llega la información, pero nos despedimos con esto que tiene que ver con IPS, información útil para jubilados también. El IPS tiene proyectado usar este año 62.5 millones de dólares de la renta de sus reservas para el pago a jubilados hasta el 2024. La previsional ya utilizó los 100 millones de estos recursos. Al cierre del primer trimestre del 2025, el IPS utilizó 29.500 millones, 3.7 millones de dólares de las rentas de sus reservas para cubrir el pago de las jubilaciones. En tanto, se estima destinar 500.000 millones, unos 62.5 millones de dólares para cubrir los pagos en lo que resta de este año. ¿Dónde es lo que se va la parte del aporte que debe ir a jubilaciones? Esa es la pregunta. ¿Por qué se dice que falta si realmente, de acuerdo a la ley y a los ingresos, no falta? Los números cierran perfectamente. ¿Qué es lo que se quiere instalar? Ahí es donde estamos muy preocupados nosotros y llamamos la atención. Yo creo que es una cuestión de transparentar números. No decir sencillamente faltó plata y no explicar el por qué. Porque la recaudación aumenta permanentemente. Estamos hablando de arriba de 100, 110 millones de dólares por mes, no es luego por año, por mes, en términos de aporte obrero patronal. Entonces, si la recaudación aumenta, si la distribución hace que más de la mitad de esa recaudación vaya a jubilaciones y el gasto de jubilaciones no alcanza esa plata,
Entonces, a ese monto, entonces, ¿dónde es lo que se va? ¿A dónde se queda parte de la recaudación de jubilaciones?